9 días para el balotaje. ¿Te dice eso algo? ¿Y cómo no me va a decir? Me dirás vos del otro lado, ¿no? Si de lo único que se habla en la Argentina hace más de un año es de las elecciones. Y claro, porque es normal que se hable en un país donde le va tan mal de las elecciones. A ver quién va a sustituir al gobierno, cómo vamos a entrar en una senda diferente que levante a la Argentina definitivamente. Y en esta semana y en la que pasó, pero sobre todo esta última, que estamos cerrando hoy, hay, digamos, una cuestión excepcional en la Argentina. Todo el mundo empezó a decir por quién va a votar, es el voto cantado, sobre todo de la dirigencia política, haciendo referencia al voto público, el voto cantado, que existía allá por los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta que apareció en el año 1912 la famosa ley Sáenz-Peña, esa ley que consagraba el voto universal, secreto y obligatorio. Hasta esa época, todo el mundo decía por quién iba a votar, pero al aparecer la ley, se agrandó el padrón de la gente que fue a votar, porque se consagró un derecho que es importantísimo. El derecho primero del voto universal, en segundo lugar del voto secreto, porque hace a la confidencialidad que tiene que tener el voto. Entonces me dirá, bueno, pero eso entonces quiere decir que está reñido con lo que está haciendo hoy, por lo menos la mayoría de la dirigencia política, y sí. Pero, ¿cuál es el justificativo? Y que no se puede ser neutral. ¿Y qué tiene que ver? Yo puedo ser neutral y callarme la boca, o puedo votar por Juan y callarme la boca. En la Argentina hoy todo se ha transformado, o gira en todo caso, alrededor del proceso eleccionario y pareciera ser que nadie quiere quedar afuera. Los que están apoyando a Massa y los que están apoyando a Milei. Todos quieren tener una trinchera donde cobijarse para ver quién será el próximo ganador. Yo no sé cómo será el tema, no tengo una bola de cristal para averiguarlo. Pero ayer, día 10 de noviembre, fue el día de la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición en la Argentina, tradición viene de una voz latina, traditio, que significa transmitir. Se va transmitiendo de una generación a otra las costumbres, los hechos culturales, los hábitos, todo lo que en definitiva va uniendo y conformando a una sociedad que nos hace después nación. ¿Y qué tendremos nosotros que ver con ese día? ¿Por qué lo estoy citando? Porque en base a esas tradiciones argentinas, creo que están íntimamente vinculadas con este proceso electoral, porque todos los argentinos deberíamos ver qué es lo que hicimos en nuestros últimos 40 años de democracia o desde que se fundó la patria. Desde el año 1816 en adelante, y si quieren ir un poco atrás, también vamos un poco más atrás. ¿Cuáles son los valores sobre los que se asienta el sistema republicano? ¿Por qué decidimos hacer una constitución que tenga un preámbulo, que dignifique al ser humano, una constitución absolutamente humanista, que tenga empatía con el ser humano y que no lo vea como un instrumento aislado, que no crean que el ser humano tiene que tener una cadena de egoísmos, como en muchos casos se plantea hoy en el mundo, liberalmente, con un liberalismo pésimamente mal entendido. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Siempre te dije, ahora que está a la orden del día, yo por ahí miro televisión y me da pena
ver lo que hacen algunos periodistas, ¿no? Es decir, estar induciendo al voto a la gente. No lo voy a hacer. Cada uno sabrá por quién va a votar. Por eso hoy te voy a mostrar dónde estamos parados y en base a esa tradición argentina, qué es lo que nosotros tenemos que tener en claro para fortalecer las ideas, para entender conceptualmente cómo deberíamos definirnos y para transparentar frente a los demás qué tipo de país queremos construir en la Argentina, porque esta es la última oportunidad. Todos los que dijeron yo voto por este o por el otro, tendrán que darle explicaciones después a los demás si perdieron, si se les fue el tren, si no pudieron construir la opción o si siguieron apostando a un cambio que nunca fue o a una situación endémica que sigue permaneciendo en la Argentina. Todo eso es lo que se ve hoy. ¿Cuáles son los valores tradicionales de la Argentina? Vamos. Esto es lo que nosotros hicimos, es lo que nos identifica como nación, es lo que nosotros nos mostramos a modo de espejo, nos reflejamos allí, son los valores que nos enseñaron en casa, en la familia, en la escuela, son los que quisimos cultivar como sociedad, son los que nos hacen diferentes en el mundo, son los que nos dan una identidad en América Latina. ¿Cuál? Cultura. ¿Acaso la Argentina no es un país eminentemente cultural? ¿Acaso la Argentina no derrotó el analfabetismo en América antes que ningún otro país? Entonces, somos un país cultural y eso nos identifica. El trabajo. La Argentina fue un país que se hizo y construyó en base al trabajo fecundo. Luego la educación pública es lo que nos diferencia, es el plus que tenemos con el resto de los países del mundo y con una relación muy clara con América Latina. De hecho, todos los vecinos vienen a estudiar acá, chilenos, bolivianos, paraguayos, en fin, todo el mundo acá para recibir una educación pública de calidad y gratis. Claro que la terminamos pagando todos, pues no hay nada gratis, pero todo el mundo puede tener acceso a una educación pública de calidad. El tema de la salud pública es un tema esencial donde se muestra la solidaridad, ser una persona compasiva con el que no puede pagar, con el que no puede ir a un sanatorio privado. Está la salud pública. Y la Argentina supo hacer su sistema de salud pública, pero lo tenemos que perfeccionar. Lo mismo que en el caso de la educación pública. No podemos tirar a la marchanta el esfuerzo argentino. El esfuerzo argentino es para los argentinos y la salud pública es para los argentinos. No hagamos más de lo que no podemos hacer y no vayamos a endeudarnos para hacer el asado al otro. Esas son las cuestiones que se tienen que revisar cuando estoy citando estos dos temas que nos identifican como sociedad. Luego la paz. Este es un país que no tiene problemas ni raciales, ni étnicos, ni religiosos. Hay paz en la Argentina. Es un pueblo de paz. Hemos tenido y hemos pregonado la paz a lo largo de todos los conflictos internacionales. Hemos asumido una posición neutral, inteligente, que no es conflictiva con el mundo. Tampoco fuimos a avasallar y a quitar tierra a los vecinos. Al contrario, consecuentemente la paz es un precepto sustantivo para una sociedad que quiera emerger con claridad. Luego tenemos la justicia. Somos un país que hemos desarrollado grandes juristas, desde nuestra propia Constitución Nacional, pasando por una gran cantidad de leyes, de códigos que nos aseguran el beneficio de la justicia. También hay que introducir grandes modificaciones para que esa justicia sea digna, sea rápida, sea segura y sea eficiente para todos.
Y luego el tema de la seguridad, que la estamos perdiendo. La Argentina fue un país siempre seguro, nos hemos caracterizado por eso. ¿Dónde había acá problemas de narcotráfico? Nosotros lo veíamos lejano, veíamos lo que pasaba, por ejemplo, en México, lo que pasaba en Estados Unidos, pero acá no. Pero sin embargo hoy el problema del narcotráfico es un problema gravísimo que nosotros tenemos que ponerle un freno inmediato. Luego tenemos el tema de la solidaridad, de la que ya hablé, la honradez. La Argentina fue un país de hombres honrados. Fíjense la vida de los próceres. Belgrano, que murió y tuvo que entregar su reloj al médico que lo cuidaba. El caso de San Martín, el caso del propio Güemes. Son los valores que no deberíamos cambiar. La honradez, que es lo que le está faltando hoy a esta sociedad. La transparencia en el manejo de la cosa pública. Y eso va para todos los que ganan una elección. Nadie les otorgó un cheque en blanco. No se crean dueños de nada. Y también para el caudillismo que suele florecer en algunas provincias del interior del país, donde se creen dueños de la provincia como patrones de estancia. La Argentina no es eso. No somos pongos, no somos esclavos y exigimos como ciudadanos esa transparencia en el manejo y en la administración pública. El respeto por los derechos, esos derechos que están consagrados, que significan conquistas sociales en serio, hay que respetarlos, es parte de nuestra tradición. Y finalmente el rechazo a los privilegios. No es lo mismo el derecho que el privilegio. Esas son dos cuestiones absolutamente diferentes. El derecho nace de la legitimidad, el privilegio nace de la complicidad. Son dos cuestiones distintas. Y finalmente un país con orden, donde uno pueda entrar, transitar, permanecer y salir del territorio sin que haya problemas en el medio. Esos son los valores que nosotros tenemos que cultivar, que la tradición nos ha entregado a nosotros a modo de legado. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que esos valores tienen para nuestra sociedad? La principal amenaza que tiene hoy esta sociedad, que nos empobrece, que nos embrutece, que nos lacera, que nada alcanza, que nos humilla y que inclusive no nos incluye, es la inflación, que altera absolutamente todo, los mercados, los comportamientos, todo, porque enferma al sistema económico. Me gustaría que haya un compromiso en serio, ya no de los señores que participan solamente en el balotaje, sino del pueblo argentino, para luchar contra la inflación y pedirle a los que hoy se proponen que sea el primer elemento de lucha contra la inflación. Tiene que haber un pacto nacional, no solamente de unidad, sino de ética y contra la inflación, con una ley que asegure que ningún gobierno pueda endeudarse o crear dinero espúreo, fabricarlo con la maquinita para empobrecer al pueblo argentino. Esa es una cuestión básica que no se la escuché decir a muchos, por no decir casi a todos. Sería una cuestión muy importante que lo digan. Luego el tema de los privilegios es una gran amenaza. Acá la gente se jubila con verdaderos privilegios. Hay otros que están un día en la función pública y aparecen con sueldos. Todos esos privilegios que son odiosos para una sociedad terminan amenazando los valores que vimos recién. El tema de la corrupción. ¿Cómo puede ser que la Argentina mantenga los niveles de corrupción que nosotros tenemos? Ese es un tema central todos los días y el periodismo fue, a diferencia de lo que hacen jueces y fiscales que tendrían que hacer de eso su obligación, que es la investigación, corrió eso por cuenta del periodismo denostado. El 90% de los casos fue difundido por el propio periodismo, que es el que encontró con las manos en la masa o en base a investigaciones los hechos de corrupción. El caos y la anarquía, cuando uno sale y encuentra el piquete y las personas que no trabajan
y los planeros y todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de tanto tiempo. No podemos naturalizar ese tipo de comportamientos. La inmoralidad en todo el tráfico de influencias, en un montón de cuestiones que van enfermando a la cosa pública, la picardía, el desempleo. Hay mucha gente que no tiene empleo porque no lo busca, y si lo busca mal. Y hay gente que prefiere estar desempleada para cobrar el plan, ese plan que termina empobreciéndolo cada día más. Eso es lo que tenemos que cambiar y fortalecer la cultura del trabajo, que es una cuestión absolutamente elemental. Y dentro de eso, el respeto a la ley. Los argentinos nos hemos acostumbrado a no respetar la ley. Cada uno hace lo que quiere, desde los propios gobernantes, los funcionarios públicos, ¿no?, hasta el ciudadano común. Nadie quiere respetar la ley, pero sin embargo vamos a medir la productividad legislativa, a ver cuántas leyes ha hecho tal concejal, cuántas leyes ha hecho el senador, cuántas leyes ha hecho el diputado, cuando es un error considerar ese tipo de situaciones. Y finalmente, el tema, primero hicimos cuáles son los valores sobre los que se asienta esta nación que supimos construir entre todos. Luego, cuáles son las amenazas, las acechanzas. Ahora, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo hacemos que la Argentina empiece a generar recursos? ¿Cómo hacemos para que la Argentina se pare y deje de ser pobre? ¿Cómo generamos riqueza? Primero, tiene que haber un sistema de orden, de paz y de tranquilidad pública. Eso supone que todo el mundo se allane al cumplimiento de la ley, porque el fin de la ley es precisamente el orden y la paz pública. Y eso es lo que tienen que pregonar los que son candidatos y la propia sociedad. Y después el fomento irrestricto a la industrialización de los agroalimentos. Eso es lo que está funcionando hoy en el mundo, que puede cambiar la matriz del empleo en la Argentina. Todas esas personas que hoy están desempleadas pueden encontrar acá en el tema de los agroalimentos, que está en boga en el mundo y que la Argentina tiene la capacidad para producirlos. En un par de años se extingue acá el tema del desempleo en la Argentina, pero para eso tiene que haber acciones inteligentes. Y el otro tema es la minería, que nosotros acá en Salta la estamos viendo. Hay varias provincias mineras, tenemos el Triángulo del Litio, o sea, tenemos muchas cosas, la minería limpia, respetando el tema del medio ambiente. El tema de la energía, ¿no tenemos acaso Vaca Muerta? Estos yacimientos que están en el norte de la provincia, que haya una inversión que nos asegure el autoabastecimiento y la posibilidad de exportar, que es lo que más nos interesa a nosotros, para generar divisas. Sobre eso se paga la deuda y se para la Argentina. Y otra cosa que puede ser una gran ayuda es el tema del turismo, que nosotros lo hemos desarrollado convenientemente. Son los ejes sobre los cuales tiene que pivotar el próximo gobierno, y sería importante que todas estas consideraciones las hagas vos. Pero yo no voy a ser gobierno, me dirás, pero vas a ser elector. Fíjate cuál de las dos opciones que tenés cumplen estas cuestiones que acabo de señalar. Y entonces podrás elegir en consecuencia. Esta noche, para estar hablando un poco del tema político, acordate que nos vamos a reencontrar el próximo sábado y ya vamos a estar en veda. Quiero hablar con una persona que tiene una larga trayectoria política, que le reconozco una opinión sumamente inteligente, seria, no es fruto de la picardía política, y que puede ayudarnos a pensar, a reflexionar, más allá de que ya haya tomado partido. Pero eso de ninguna manera va a opacar probablemente la opinión que puede ser valorable. Y como te digo siempre, si vos jamás querés perder el rumbo y siempre tener un rumbo, brújula, siempre brújula.
Mi Sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tenés hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos. Gustavo, gobernador. Bueno, muy bien, señores, estamos en Brújula Política para no dormir, como decía hace un momento en la presentación. Quiero charlar esta noche, así en forma tranquila, distendida, con un hombre que tiene, muy conocido, que tiene su trayectoria política y que también tiene su opinión política. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner, que, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ex diputado, ministro, en fin, ha estado en muchos cargos. Creo que le falta ser gobernador, nada más. ¿Me está dando alguna idea algún día? ¿Cómo va, Pablo? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar esta noche aquí con vos. ¿Cómo se ve hoy la situación? Mirá, a ver, la situación del país es muy complicada, sabemos, la vivimos todos día a día. Creo que estamos a una semana, ¿eh? Sí, sí, pero digamos hay un marco general de un país con muchas dificultades económicas que no se han resuelto, que no sería sobreabundar comentarlas aquí, pero en este marco, curiosamente, la irrupción de una figura como Milei, que es de origen de economista, pero que avanza en la expresión de algunas ideas que representan valores, hizo desplazar ese debate de lo económico a una serie de valores y conceptos que incluso han dejado hasta esa realidad de lado, ¿no? Entonces, la Argentina vive un proceso que en el mundo de los sistemas donde hay balotaje es natural que suceda. Los norteamericanos hablan de la second best option, ¿no? La segunda posibilidad o la segunda opción. Ya la gente no dice yo voto a Jorge Calvo porque me convence Jorge, sino qué opción tengo para que no gane Pablo, por ejemplo, ¿no? O sea, mirá la importancia de lo que está diciendo Pablo, porque eso se vio también en las últimas elecciones americanas. Es que ese es el proceso. Nosotros, claro, no estamos muy acostumbrados al funcionamiento de balotaje. Y Norteamérica vivió ese momento, Estados Unidos, y Chile, por ejemplo, el actual presidente de Chile saca 21 o 22% en la elección, Boric. Y claro, ¿quién era su contrincante? Una persona, ni siquiera de la derecha, de la ultraderecha chilena.
entonces empieza el proceso de reacomodamiento de la sociedad a partir de, bueno, ¿qué opción tomo yo para que no gane? O un hombre de izquierda como Boric, o un hombre de ultraderecha como era quien competía con Boric. Y este proceso es normal, digamos, dentro de la ciencia política ya está recontra mil estudiado. Lo que pasa es que en la Argentina, salvo el caso de Macri Scioli, ¿no es cierto?, que curiosamente el elector en ese momento de Massa fue el que desequilibra un poco la cuestión. Después tenemos el balotaje frustrado de Kirchner con Menem, pero no tenemos mucho antecedente. Entonces, bueno, pero en ese ocurrió que, por ejemplo, había ganado en las elecciones generales uno y se impuso en el balotaje el otro. ¿Te acordás? Claro. Bueno, estamos hablando de Macri. Macri Scioli, claro, Y el otro que fue frustrado porque se bajó. Porque ya había una estamos advertencia hablando de Kirchner con Menem Romero, sí. Exactamente, Kirchner con Menem Romero. Entonces, el reacomodamiento de la manera hasta de pensar de la sociedad es típico lo que está pasando de un balotaje. Incluso en algunos casos más profundos se habla no solamente de que voto para que no gane el otro, sino cuál es el mal menor. Vos fíjate y de eso se trata ahora. Pero vos fíjate que la política argentina en general, y incluimos a Milei, Massa, Macri, el que fuese, no existe dirigente que tenga una imagen positiva mayor que una negativa. Con lo cual, también el análisis es, bueno, ¿quién es el menos malo desde el punto de vista de mi estructuración, de mi pensamiento? Ahora, ahí nos detenemos un minuto. ¿Qué vamos a elegir ahora en el balotaje? ¿O por qué vamos a optar más que elegir? ¿Por el menos malo o por el mejor? ¿A qué estamos condenados o a qué tenemos derecho en la Argentina? Lo que va a funcionar es el pensamiento de a quién voto para que no gane tal. Eso es, y eso incluye valorizaciones positivas o negativas, pero no es que lo invento yo, sino que ya está, como te decía, muy evaluado esto, ¿no? Aparte, no te olvides que venimos de una división de la voluntad política de la sociedad en 3/3, prácticamente. Con lo cual va a haber un reacomodamiento grande de la manera de pensar. Ahora te hago una pregunta, porque sí. Vos me decías hace un momento la irrupción de Milei. Evidentemente muchos analistas políticos dijeron, es una figura disruptiva. Era el término, ¿no? Disruptiva. Milei, ¿qué quiere decir? Que no es una persona común y que además interrumpió un ciclo, por eso es disruptivo, interrumpió un ciclo. Claro que lo interrumpió, porque Milei no se parece a nada. Eso descolocó al arco político en general, a lo que él le llamó casta. Yo creo que a quien principalmente descolocó es a la oposición en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo por qué surge el fenómeno Milei, más allá que no comparto para nada sus valores, sus conceptos, estoy en la antípoda, obviamente por eso no lo voy a votar. Pero entiendo el fenómeno, ¿por qué irrumpe? Irrumpe a partir del fracaso de sucesivos gobiernos en dar respuesta a la agenda cotidiana de la sociedad. O sea, no entender por qué surge es taparse los ojos. Yo creo que lo primero que hay que entender es por qué Milei está donde está, y porque claramente hubo un fracaso de la política argentina en las últimas gestiones para administrar los recursos de los argentinos y dar respuesta a los problemas de empleo y calidad de los servicios y demás. Ahora bien, ¿por qué descoloca la oposición, creo yo? Porque vos fíjate que curiosamente, si vos tomás, por decir, 2 candidatos nomás, los más ubicados en la antípoda del actual gobierno, que pueden ser Bullrich, o sea, Cambiemos y Milei, tenés un 53%. Y vos te preguntás, pero ¿cómo puede ser que haya un 53% y seguramente un poquito más de gente opositora al gobierno y hoy el ministro de Economía de este gobierno es totalmente competitivo y acaba de ganar la elección? Porque ha descolocado, porque ha corrido la posición de la oposición, si este es un mapa lineal de las ideologías, la oposición, el referente de la oposición, en vez de estar al medio tratando de pelear un discurso de centro, se corrió a la derecha. Entonces le permitió a Massa avanzar en parte de la sociedad que aún siendo crítica no quiere correrse tanto a la derecha. ¿O es una sociedad miedosa? No, yo creo que ahí vamos a un poco. Milei se empezó a meter con los intereses de colectivos, por llamarlo de una manera, que están vinculados a determinadas cuestiones muy sensibles. Voy a dar un ejemplo personal
y de ahí doy. Cuando Milei plantea irresponsablemente, no sé si lo pensó, no lo pensó, lo razonó, pero después su equipo lo insistió, y que bueno, que en la medida que no se afecte la libertad, la propiedad y mis intereses personales, yo puedo vender un órgano para resolver el problema. Y ahí empezó a diseñarse todo lo que es mercado de órganos. Claro, bueno, pero eso lo tratamos nosotros, a mí me parece una verdadera aberración. Bueno, pero vos sumás, está bien, una aberración. Bueno, hay un colectivo ya, lo digo en mi caso personal, ya mi diferencia con Milei ya ni siquiera ya es política, es personal. Del momento que él se mete, yo perdí un hijo en esa situación, entonces a mí me hablan de Milei, yo seguro voy a estar en la vereda enfrente. Si el candidato hoy es Massa, votaría a Massa. Si hubiese sido Larreta, iba a votar a Larreta. Tiene que ver con una concepción de valores, pero déjalo esto de lado. Perdóname, sí. Pablo, pero yo te puedo seguir, nosotros tenemos mucha coincidencia a veces en opinión, pero me interesa la gente que está del otro lado, para que entienda lo que vos le estás diciendo, que es una cuestión sumamente central. Lo que está diciendo Cosiner en este caso es por qué razones, todavía no llegó a fundamentarla, ya lo va a hacer en un momento, pero te está desgranando paso a paso por qué esta elección se puede volcar por el tema de Massa. ¿Qué ve él como amenaza en el otro? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. A ver. Yo digo, ¿por qué Milei, siendo, digamos, una sociedad mayoritariamente volcada a un cambio, no logra recoger esa totalidad y hoy es Massa competitivo? Digo, porque se empezó a meter con cuestiones que lo fue reduciendo esa potencia. Te doy el ejemplo que vinculaba a la salud pública, la manera de ver el tema de la salud pública. Pero que es un tema central igual, ¿no? Pero si vos lo escuchaste, por ejemplo, al gobernador ayer, creo, Sáenz, cuando dice algo que si vos ves y repasás todos los gobernadores, pero de todos los signos políticos, salvo el de Corrientes, creo, y los que vienen, el que no dice que hay que votar a Massa porque te va a eliminar la coparticipación, porque va a terminar la obra pública, porque va a aislar a las sociedades menos desarrolladas, el que no dice, che, voten a Massa, hace silencio. Ningún gobernador de los que ganó de Cambiemos y de los que están del peronismo está militando el voto de Milei. Otro frente, ¿qué quiere decir? Esto no es un dato menor. Digamos, la gente que tiene que administrar el día a día en las provincias dice, che, pero viene este tipo y me saca la obra pública y dice que solamente las obras tienen que hacerse por el sistema de iniciativa privada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien, si esta ruta yo le puedo meter peaje y recupero el valor, la hago. Bueno, pero eso son en determinadas zonas del país. Va a ser las rutas en cualquier lugar del interior de la Argentina, o lo mismo una escuela. Si tengas una escuela en La Puna y pensás que la tienen que pagar los padres de que la usen, digamos, son posiciones muy extremas que lo han ido aislando. Pero creo que los gobernadores no se equivocan en este caso en decirle a la gente, ellos son los que están administrando y llegaron allí por la confianza a través del voto en ese contrato social. Entonces tienen la obligación, además de advertirle a la gente qué es lo que puede pasar en caso de que acceda determinada persona al Ejecutivo Nacional. O sea que no está mal. Yo por lo menos no veo mal que los gobernadores digan, señores, miren, pero estos son los riesgos. Yo te di un ejemplo, para no poner otros, personal, de cuestiones que tienen que ver con valores, y una cuestión de la política, de la realpolitik, digamos, de la realidad cotidiana, que tiene que ver esta cosa del poder y de qué puede generar una visión de gobierno de Milei respecto al día a día en las provincias, ¿no? Entonces, digo, que empezó a generar Milei, esto para entender la competitividad de hoy, ¿no? Empezó a generar Milei una situación de miedo, a pesar de ser el vocero de una oposición que teóricamente tiene que ser potente en la Argentina, respecto a una serie de cosas que él empieza a decir. Ni hablar el tema ya vinculado con lo que dijo Villarroel el otro día en el debate, pedir la libertad de una persona que tiene 5 condenas por delito de lesa humanidad. Ya estamos hablando de otro colectivo más, si se quiere. Por un lado eso, y por el otro lado el peso que obviamente tiene Massa sobre su espalda de ser el ministro de un gobierno que, como él dice, lo primero que tienen que hacer es salir a pedir perdón, porque él asume que claramente hay un déficit. Y ahí va a estar trabada la Ahora, discusión, el otro día, ¿no?, que que charlaba con Urtubey, con el ex gobernador Urtubey, me decía, hay gente que chicanea y dice,
¿Y por qué no lo hizo ahora, Massa? Si él desde el día 3 de agosto del año pasado, 2022, es ministro de Economía, superministro. Entonces, ¿y por qué? Entonces me dice, entonces elijamos ministros de Economía, no elijamos presidente de la Nación. Él es un ministro de Economía, no es el presidente, no tiene todo el poder para poder hacer las transformaciones que se supone que haría a partir del día 20 de noviembre si gana la elección. Sí, aparte este país es netamente presidencialista y ante un vacío de poder en cuanto a la posición del presidente claramente se lesiona cualquier gestión. Esto también es una realidad. Yo creo que la diferencia de Massa o la expectativa que genera cuando él convoca a un gobierno de unidad nacional, que no solamente lo convoca en los hechos, sino empieza a demostrar cuestiones muy interesantes, como esto de la incorporación de dirigentes, como el caso de Juan Manuel, o anunciar el otro día de que su ministro de Economía va a ser un hombre de la oposición. Eso no es un dato menor, que no sea un hombre de su fuerza política, porque eso va a repercutir en la independencia del Banco Central, que es una de las cosas que necesita la Argentina. Entonces, y vuelvo a decir... Sí, pero la oposición también puede transar. A mí no me garantiza nada que me diga, sí, yo voy a poner... Sí, obviamente, o sea, obviamente, pero... Son cuestiones efectistas esas. Está bien. Yo quiero, a ver... Pero es importante lo que se dice también en claro el marco que de la es importante, campaña. en la medida en que haya buena fe en lo que se afirma. Bueno, y eso, desgraciadamente, Jorge, en eso la única verdad la vamos a tener el día que comiencen las gestiones de Massa o de Milei, si realmente lo que han dicho. Claro. Pero, ¿qué digo yo? Que lo escuchaba en ese reportaje, a Juan, yo coincido. Si uno mira hacia atrás, ¿no? Ajá. Tendría muchas razones para decir, bueno, no acompañamos a Massa porque hemos tenido diferencias o porque no estamos de acuerdo con esta gestión. Pero el balotaje te invita o te obliga a construir hacia el futuro. Porque pero es lo que hicieron ustedes. Las dos opciones que hay son estas, es Massa o es Milei. Y lo peor, a mi criterio, es verla de afuera esta. Porque si uno la ve de afuera, lo que se está jugando mucho es en Argentina. Quiero centrarme en esto, Pablo. Ustedes nunca estuvieron con este gobierno. No. Es más, el propio Urtubey también entra a mi canal de YouTube y ahí vas a ver todas las entrevistas y demás. Hace menos de 72 horas charlé con Urtubey y me decía, Jorge, sigo criticando a este gobierno y sigo siendo opositor a este gobierno. Pero eso no quiere decir que sea tonto, que es lo que está diciendo acá Pablo Cociner con mucha claridad. Estamos frente a dos opciones, tengo que ver qué hago para que esto que te acabo de mostrar, que son los valores que tenemos en la Argentina, no se terminen disipando, no se terminen evaporando. De eso se trata y eso es lo que está intentando explicar con claridad. Y te digo dos cuestiones más, porque es entendible de que gente o dirigentes políticos o parte de la sociedad que está disgustada con la situación actual del país diga, no, pero ¿cómo lo van a votar a Massa y esto? Si yo por otro lado tengo la opción de alguien que quiere ser presidente, que acusa a quien tendría que haber sido su aliada política de manera mucho más inteligente, como Patricia Bullrich, de asesina, de meter una bomba y matar niños en un jardín de infantes, y a las 24 horas, pues ahí no hay una diferencia política. Ya no es que dijo, estoy en contra de él y después lo abrazo. Eso son las reglas de juego en un balotaje. Para eso están los balotajes, para rearmar el mapa político. Pero ya ir en esa vía de definiciones tan fuertes, te dice, bueno, pero está bien esto, no, pero es esta la salida. Y después, como persona que ha tenido la responsabilidad de estar en la administración acá en Salta 3 años, si el gobernador de mi provincia está diciendo, guarda, que si me cortan la obra pública, si me cortan la coparticipación, está en juego la gobernabilidad y la paz social de la provincia y yo tengo que apoyarlo. Si no, sería muy egoísta. Ahora vos fíjate porque uno estuvo ahí. Sí, claro. Y uno sabe las dificultades que vos tenés como gobierno cuando no te mandan el dinero que te tienen que mandar, cuando te chicanean o cuando te quieren condicionar algunas decisiones de tu gobierno porque tenés que apoyar a tal o cual cosa al gobierno nacional, o qué pasa si no te hacen las obras que necesitas porque te das vuelta y está la gente pidiéndotela. El otro día le preguntaban a Milei, Fantino, le decía,
pero ¿y si yo necesito hacer un acueducto en La Rioja? Le dice Fantino, bueno, si alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar un acueducto? Nadie. O sea, no, el esas acueducto, son fantasías. entonces digo, bueno, Sí. pero ahí yo creo, cuando digo, bueno, el gobernador de la provincia, y uno no es que la miró de afuera, uno estuvo ahí, sabe lo que es estar sentado ahí, te está diciendo, acá hay un peligro grande para la provincia, y bueno, yo creo que hay que acompañar también esa posición. Ahora vos fíjate una cosa, bueno, nosotros somos argentinos, él es político, yo soy periodista, hay un montón que andan dando vueltas diciendo qué es lo que le puede pasar a la Argentina según una opción. Apareció Mujica, el expresidente uruguayo, antes de las elecciones generales, ¿no? En un video que se viralizó lo habrá visto un montón de personas. Y ahí Mujica dice, la Argentina es un país muy especial, nadie puede entender que un político como Massa, siendo ministro de Economía, se convierta a su vez en el candidato presidencial. Eso sucede solamente en la Argentina con estos resultados, decía Mujica, ¿no? Sí. Pasó las elecciones, habrán pasado menos de una semana del video de Mujica y Mujica dice hay que votarlo a Massa. ¿Sabés por qué? Porque todo ese análisis... ¿Por qué dijo eso Mujica? Mujica, que es extranjero, no tiene nada que ver, no tiene intereses acá. Porque está defendiendo esto que nosotros estábamos poniendo hace un momento acá. Y además sabés que, además de eso que tiene que ver con lo que te voy a decir ahora, el análisis se completa cuando vos sabés quién tenés enfrente. O sea, una cosa es Milei contra Massa, otra cosa hubiese sido ponerle Larreta contra Massa, otra cosa hubiese sido Bullrich contra Massa. Claro. Digo, desde el punto de vista de la competitividad, de la discusión, de cómo se mueve esa horizontalidad ideológica que yo te decía, una cosa es tenerlo a Massa en el medio, en el centro izquierda o en el medio corrido un poquito, y tenerlo a Larreta ahí pisándole los talones, ¿no es cierto? Entonces entra en la discusión todo el centro, y otra cosa es tenerlo a Massa aquí y tenerlo a Milei acá, vos le estás regalando todo ese a Massa espacio. todo ese, entonces, Claro, digamos, lógico. lo de Mujica y el completar el razonamiento conocido, los resultados tiene que ver con eso, es conocer en definitiva quién es tu adversario, ¿no? Claramente. Porque Bueno, me tengo que ir a una pausa, estoy debiendo una pausa, estamos charlando con Pablo Cosiner, la pausa y vengo en un minuto, dale. Un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños.
mítica cara de cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tenés hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Bien, estamos otra vez en Brújula Política para no dormir, esta noche con el doctor Pablo Cosiner, que por lo menos en mi opinión acaba de dar una opinión sustantiva para entender qué significa el balotaje, en función de qué se puede elegir y qué pasó en el mundo en elecciones similares. Acá en la Argentina evidentemente no estamos muy acostumbrados a esta instancia de balotaje, por eso es importante escuchar, tamizar opiniones, entender por qué se van ejecutando algunas acciones, por qué los gobernadores y este gobernador dijo tal o cual cosa, en qué funda. No es solamente el grado de pertenencia política, es la obligación y el derecho que le asiste a marcar un rumbo como un líder político, a decir cuáles son las amenazas, las acechanzas que tiene frente al otro. ¿Cómo definimos al candidato con relación al otro, que es el adversario político en cuestión? El norte grande, con relación a lo que es Massa, por ejemplo, ¿se lo puede entender mejor con Massa que con Milei? ¿Entendés lo que te quiero preguntar? ¿Cómo funciona el norte grande? Es decir, ¿quién interpreta mejor la región? ¿Massa o Milei? A ver, hubo una primera etapa, que es la de las PASO, en donde primó en el voto del norte el descontento por la situación económica y social. Y eso se vio, digamos, en una elección donde no se definía, digamos, cuestiones definitivas, valga la redundancia, no se resolvían en ese momento cuestiones que no se podían modificar después, sino que eran las PASO. La gente fue con la bronca de la situación de hoy. La inflación, los niveles de insatisfacción respecto a la calidad de los servicios, todo lo que conocemos. Y fue. En la medida que avanzó la campaña y se fue, digo yo, Milei metiendo más profundamente su manera de pensar en la gente y empezó a desnudarse cuestiones de su pensamiento, como te digo, el tema de la obra pública, el tema de decir voy a barrer con todo, con la motosierra, todos los gastos, y en los gastos hay gente que también se asustó respecto a determinadas coberturas sociales y demás, ya cambió. Y por eso vemos, y también cambió, digo yo, la predisposición del poder político local en cada una de las provincias en decir, bueno, che, acá se puede venir cosas complicadas, me meto más en la discusión. Y ahí se empezaron a dar vuelta muchas provincias. Pero ¿sabes por qué te digo, Pablo? Porque, a ver, nosotros somos provincianos y hemos cometido hasta el día de hoy el desacierto de no hacer una ley de comparticipación que sea claramente beneficiosa para todos, ¿no? Entonces, vino Milei y dijo, cada uno que vive con lo que tiene. Nosotros no nos hemos desarrollado como provincia central. Bueno, ahí hay una cuestión. No somos Buenos Aires, no somos Córdoba, no somos Santa Fe. Ahí eso iba yo cuando vos me preguntabas. Creo que el norte, definitivamente, va a terminar volcándose mayoritariamente a Massa, que ya empezó ese proceso de mutación en esta elección general, porque ya la mayoría de las provincias del norte, Massa dio vuelta a la elección, Salta acortó muchísimo. Yo creo que la mayoría de los habitantes del norte grande van a terminar votando a Massa, porque se ha desnudado que el modelo de Milei, no inventado por uno, sino dicho por él, y él cada vez insiste en terminar con la obra pública. Nadie va a venir a hacer obras redituables al norte. Si hay obras redituables son en el lugar donde está concentrada la riqueza, que es en la zona centro del país. Entonces no cierra este proyecto de eliminar la obra pública, de terminar con la coparticipación. No se puede, es una gran mentira. Constitucionalmente no se puede. Además hay una ley que está garantizando eso. Primero que está la Constitución, tendría que modificar la Constitución. Milei no va a tener esa mayoría, pero además hay un error conceptual. El dinero que le llega de coparticipación a las provincias es una devolución de la nación. Lo único que hace la nación es recaudar, pero esa plata la pagás vos en cada uno de los impuestos
Recauda Nación y la Nación lo que hace es devolver a las provincias con coeficiente preestablecido, pero no se puede quedar la Nación por sí. Además no coparticipa todos los impuestos tampoco. Y Y no coparticipa el 50% de cada impuesto. Como dice él, son porcentajes preestablecidos, el 14,3, por ejemplo, el impuesto al cheque, que no debería existir porque es un impuesto regresivo, le participa a las provincias 14,3%. Exactamente. Pero, y además, de lo que vos decís, si vos tenés un sistema de coparticipación hoy que es insuficiente, que claramente hay que actualizarlo, pero que tiene una manera de actualizarlo que es casi imposible, porque son leyes, convenios, ninguna provincia tiene que estar en contra, tiene que haber aprobación de todas las legislaturas, es muy complicado, es más posible armar alguna ley complementaria, pero ese sistema, aún deficitario, te garantiza un mínimo de recursos. Es lógico que es mejor que la nada. O sea, si hay alguien que te viene y te dice, vamos a terminar con la coparticipación, cada provincia recauda y vive con lo que recauda, y eso te va a ampliar la brecha de desarrollo, entonces voy a decir, no, hasta desde ese lugar prefiero quedarme con esto. Bueno, entonces, recapitulamos. Obra pública, 0. Porque el otro no quiere la obra pública. No. Educación. Con No hablamos del voucher. tema de la educación del voucher. No. Pero eso fracasó en Chile. Claro. O sea, hay que agarrarlo solamente a averiguar. Y fracasó en Australia también. Claro, o sea, es un sistema donde, digamos, no Vamos va a dar abasto al sistema educativo. Pero eso no significa que no podamos hacer algunas correcciones en la educación pública para mejorar el sistema, para optimizarlo. Las dobles jornadas. No para darle de baja, para optimizarlo, ¿no? Totalmente. Salud pública lo mismo, ¿no? Y salud pública lo mismo, es lo que dice que en realidad lo que debe ser es la salud, dicho por él, ¿no? En los audios, en los videos, la salud privada y cada uno tener como una especie de seguro que el Estado te da un dinero para que vos elijas el lugar a donde te va a ir a atender. Eso funciona en la Ciudad de Buenos Aires, puede funcionar. Pero en el interior donde vos no tenés, en algunos lugares pero no tenés, ni siquiera en no tenés Buenos salud Aires privada, tenés hospitales solamente. Claro. Entonces, Estás viendo lo que pasa hoy con las prepagas, que utilizan Obvio. en parte ese sistema y no funciona. No, No porque podemos si no- caotizar la situación si no tenemos que mejorarla. No va a ese tema. El tercer tema es qué pasa con la energía. Por ejemplo, en el caso de Massa, dijeron, bueno, estamos con el tema de Vaca Muerta. Una de las cuestiones que, por lo menos en mi opinión, es muy importante que el país se ponga a producir para generar recursos, porque hay que hablar de cómo se para la Argentina frente al mundo, cómo generamos riqueza. Una de esas cuestiones es el tema energético. Sí. Milei no lo mira igual. Él dice, no, nosotros tenemos que ver otro tipo de rentabilidad que tiene que tener la Argentina. En cambio, Massa te dice, no, nosotros vamos a poner el acento en el tema energético. Está dentro de las 15 Y lo posibilidades. que pasa es que, a ver, dentro de las cosas que uno a veces critica de la situación actual de la Argentina, como positivo hay que rescatar que Argentina inició un proceso de inversión muy grande en materia energética que le puede dar autoabastecimiento a partir del año que viene, ¿no? Entonces, lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, los gasoductos, el rol... Y que no se puede interrumpir ese ciclo. Pero además, porque es lo que va a generar lo tan ansiado que necesita la economía argentina, que son dólares genuinos, ¿no? Con lo cual, decir, bueno, el Estado se va a correr de eso y entregarle solamente al sector privado, o decirle a Vaca Muerta, vos, Jorge Calvo, sos un gran inversor, bueno, yo te doy llave en mano Vaca Muerta, ¿cuánto me das? Es sacarlo al Estado... La quiere vender Vaca por Muerta, eso, dijo. es sacarlo al Estado de incidir en el desarrollo general, ¿no? Porque además de Vaca Muerta tenés la exploración offshore, tenés el desarrollo del litio, que teniendo la misma cordillera, Chile exporta 60.000 millones de dólares y Argentina 6.000 millones de dólares, tenés todo un horizonte para trabajar. El problema es, él entiende que el Estado es un enemigo. Y el Estado puede ser ineficiente, lo que tenés que hacer en algunas cuestiones es lograr eficiencia, pero Lógico. nunca lo podés correr al Estado de una estrategia No, de el desarrollo. Estado por alguna razón nació, y no nació hoy, hay que empezar a leer desde los grandes pensadores qué significa el Estado hoy
desde la famosa teoría organicista del Estado que te conté alguna vez, hasta el día de hoy. ¿Cómo hacemos un Estado inteligente? ¿No? De eso se trata. Bueno, no hay lugar para la avenida del medio, ¿no? Esto quedó demostrado. En los balotajes directamente es imposible. No, en el balotaje no. Hablo en el campo político argentino. Y en el campo político creo que la Argentina tiene una tendencia claramente a debatirse entre opciones más estruendosas, ¿no? Y vos fíjate que lo de Schiaretti, un proceso muy curioso, logra duplicar su intención de voto a través de la participación en el debate, pero no por lo que él decía, sino por los memes que se generaron después. O sea, así funciona, ¿no? La cuestión también. O sea, mucha gente lo empezó a descubrir a partir de ese tema. Y bueno, es dificultoso esa construcción en la Argentina. Y ahora, a través de esta nueva grieta, directamente imposible. Bueno, vamos a ver si nos encontramos después, a ver qué pasa después del balotaje. Con todo gusto. Un placer como siempre, Pablo. Igualmente estarán acá. Y como te digo a vos siempre, la única forma de jamás perder el rumbo es con brújula. Hay que tener una brújula. Por eso te digo siempre brújula. Hasta la próxima semana.